Pinchetes o canal de YouTube de Raso en aragonés. Como veis, bueno, somos en Casa Chavín. Y como veis también de esto con una contracción muy de Nadal, porque me ha convidado a casa suya, Víctor. Buenas tardes, Silvieta. Que llegue de Sasal, un lugar del Alto Aragón, y me ha convidado a casa suya con esto así tan de Nadal, porque me va a enseñar a hacer una receta. ¿Qué receta hay, Víctor? Lle vino poncho, que lle una receta de Nadal, bueno, lle de invierno, pero al tu vaso se feba para Nadal. Y la tradición era que la noche de Nadal la chen iba casa por casa y se minchaban unas pastetas y se bebeba vino poncho. ¿Y o nombre lle vino poncho? En o mío lugar lle vino poncho. En otros puestos le dicen poncho a secas, eso, vino poncho, poncho a secas, según el lugar. Y van muchas recetas diferentes, ¿no? Sí, cada lugar tiene a suya forma de felo. Y dentro de cada lugar, cada casa lo fa de una traza diferente. ¿Y tú qué receta nos vas a enseñar Pues hoy? yo lo voy a hacer como se fa en Casa Blas, que llegué a casa de Dodimaná mi familia. Vale. Casa Blas de Sasal. ¿Porque tú nacies en Sasal? No, yo nací a Zaragoza, pero a mi Lola lle de Sasal, mi mai lle de Chata y toda mi familia lle de Valestrecha. Tu vaso esta receta lle de todo el Alto Aragón, pero como lo vimos hace web, pues lle como se fa en Casa Blas y el tu vaso Valestrecha. Que la vamos a hacer vegana, bachen que sí que mete miel. Sí, en la receta se usa meter miel, pero como la hemos a hacer vegana, pues no metemos miel. Se puede hacer sin miel, va en casas que la fan con una rama de canela, va en casas que le fan un base de anís. Nosotros lo hemos a hacer como se fa en Casa Blas, sin miel. Vale, muy bien. Y bueno, te digo que fa muchos años que charras aragonés, Víctor. Al tu vaso 5 o 6 años. Porque en Sasal sí que se charraba aragonés. Sí, Sasal lle un área donde se charraba dica que plegó la industria y plegó la enseñanza más a tota la chen. Se charraba un aragonés de Campo Chata a Sarrablo, un aragonés central. Muy bien. Pues bueno, en cara que ahora ya lo charre poqueta chen, digo que tú llegues aquí para que se siga charrando, sí, ¿no? Tenemos que continuar con la tradición y con la lengua que han charrado nuestros antepasados. Pues muy bien. Así es que íbamos a hacer esta receta y pues íbamos a ver cómo se fa. Y aguardamos que toscuaque. De seguras que sí, yo estoy que sí. Para hacer esta receta nos fan falta 3 membrillos, 4 manzanas, 3 peras, pelaré una naranja, 1 kilo de azúcar, 150 gramos de orellón, 150 gramos de figos, 150 gramos de hojas pansas, mixtos u chisquero y 5 litros de vino. Lo primero que hemos de hacer es tallar las frutas en trocez. Por ejemplo, los membrillos los vamos a tallar en 4 trocez, las peras en 2 u 4 y las manzanas también en 4 trocez, para después enfurnarlos y que se vayan metiendo más blanditas. Enfurnamos en primera los membrillos, 10 minutos a 180 grados. Y cuando ya sigan una mica más blandez, metemos también en el furno las peras y las manzanas y los deixamos 10 minutos más. Tan y mientras, en una olla chitamos los 5 litros de vino para que se vaya calentando. Cal felo calentar china chana, a monico con el fuego baixo. Y podemos chitar también a pela da naranja mientras se calienta o vin para que vaya pillando o sabor. Cuando ya siga o vin caliente, chitamos os figos, os orellóns y as ugas pansas. Y también chitamos o kilo de azúcar. Chitamos 1 kilo porque como no íbamos a meter miel, pues chitamos una mica más de azúcar, si no meteríamos 700 gramos de azúcar. Y lo rechiramos china chana, muy amónico, para que se vaya pillando o sabor da fruta en o vin. Cuando tengamos las frutas de furno prestas, también con cudiao las pillamos y las chitamos en o vin.
Esto pues caldeizarlo como 10 o 15 minutos bullindo, todo con las frutas y ir rechirándolo china-chana. Y lo podemos hacer cremar también, pero no siempre se crema porque depende del alcohol. Y caldeizarlo reposar 3 días. Bueno, pues aquí tenemos el resultado do vino poncho. Imos a tastalo y a brindar. Salud. Y bueno, muy bueno. Esto es peligroso porque sí, parece que es como muy laminero, muy más que más para lamineros. Os lamineros parece que está dulce, pero tiene alcohol y tenéis que tener cuidado. Bueno, pues esto para esta noche, para brindar con azúcar de Nadal, porque, bueno, pero que sí, buen Nadal a todas y todos, que entréis también muy bien en este 2019. Y lo pruebad de impuesto de azúcar de Nadal. Y soy, Y... No sea que prevéis de más antes. Y sea peor, ¿no? Y sea peor. Bueno, ya sabes, Víctor, que aquí en las cuchetes siempre hay que decir una frase feita. Y bueno, que me decís es una frase tuya. Casa mía, cama mía. ¿Y eso qué quiere decir en castellano? Pues hogar, dulce hogar. Que viene muy bien, ¿no? Para estas fechas. Pues muchas gracias y eso, que paséis buen Nadal, que disfrutéis, que entréis bien en este 2019 y pues cosa más. Salud. Salud y buena noche de Nadal. Y soy. Beset, que vaya bueno.